Me están diciendo que algunos están queriendo entrar, pero tengo a Valeria. Ya. Las dos personas. Ya. Bien. Entonces, aquí vamos analizando este punto entonces. ¿Ok? Aquí vamos analizando este punto. El trabajo es importante. Actividad física muy relevante para los incas, algo que en verdad era necesario para que ellos pudieran mantenerse estables, para que el imperio crezca, para que el imperio se desarrolle, para que el imperio pueda surgir, para que el imperio pueda mantenerse en la hegemonía que ésta se mantenía. ¿Ok? Entonces el trabajo, número uno, el trabajo es obligatorio, obligatorio y alternado. ¿Ok? Obligatorio y alternado. Lógicamente había personas con dificultades físicas, los cuales pues no se les obligaba a trabajar, sino que se les buscaba una labor más simple, más sencilla para que él pueda desarrollarse dentro de ese entorno, ¿no? Entonces, tenemos que entender que por el amaqueya, no seas ocioso, todos los incas tenían la función de poder trabajar para lo que es el imperio. Pero bien, dicho esta situación también, ya, dicho esta situación también, ha mantenido dos aspectos muy repercutivos, ¿ok? En este caso tenemos el AINI. Habían trabajos diferentes, ¿ok? Habían trabajos muy, pero muy diferentes. Y dentro de los cuales tenemos el famoso AINI. El AINI, nos dice el texto acá, consistía ya en el intercambio de trabajo realizado. Entre los beneficiantes, en este caso, eran las familias de un ayu, ¿ok? Recuerda que el ayu es la comunidad de familias. A esto se le denominaba como la ayuda mutua. Estaba vinculado al trabajo agrario, al cuidado del rebaño y entre otros trabajos esenciales que ellos también hacían. Un ejemplo de ello, la construcción de casa, ¿no? Y pues vamos a hacerlo para que más o menos tú lo entiendas. Por ejemplo, una familia le pedía a otra, ¿sabes qué? Mira, voy a construir mi casa, por favor, ayúdame. Y pues esas familias tenían el deber de ayudar, en este caso, a la familia que estaba desarrollándose y que estaba empezando a construir. Recordemos que los incas tenían esa tipología, chicos, de la ayuda mutua, ¿ya? De la ayuda mutua y constante, sobre todo, ¿ok? Ellos siempre estaban en constante apoyo y en constante ayuda. Entonces, no solamente era para construcción, sino también para el cuidado del rebaño, para los trabajos de la agricultura y cosas por el estilo. Bien, entonces, eso es el AINE. El AINE es ayuda mutua, ¿ya? Un trabajo corporativo. Tú me ayudas, yo te ayudo, y pues así, de esa forma, mantenemos al AINI, en este caso al AYU, perdón, por decirlo de esa forma, lo mantenemos estable. ¿Ok? Lo mantenemos estable. Luego de eso tenemos, en este caso, la minca. ¿Ya? La minca, como nos menciona aquí, ¿ya? La minca es un trabajo obligatorio y colectivo. ¿Ok? Obligatorio y colectivo. En este caso, buscaban el beneficio también del propio ayu. En ese caso, no solamente se limitaba al ayu, sino también se limitaba al Estado. ¿Ok? Al Estado inca. ¿Ya? También era para el Estado. Y en este caso, pues, si no cumplías con la minca, pues estabas sentenciado o te veían como un delincuente y pues habías cometido un delito, ¿no? Ya que este trabajo de la minca también era considerado algo muy beneficioso para el imperio inca. ¿Por qué? Porque aquí se construían los famosos puentes, ¿ya? Se construían los famosos puentes. Y pues los puentes, saben ustedes que eran los canales de comunicación más importantes que los incas tenían. Y si alguien pues se negaba a trabajar o si alguien inclusive derrumbaba un puente, pues era condenado a muerte. Recordemos que las leyes entre el tiempo de Pachacútec y Tupac Yupanqui eran muy, muy, muy rígidas. ¿Ok? Entonces, la minca es un trabajo obligatorio y colectivo, lo cual también beneficiaba al ayu y también beneficiaba al Estado. ¿Ok? Vamos a continuar. Sigamos. Aquí. Ahora vamos con el trabajo que sí ya el Estado lo daba o lo otorgaba de forma personal, que es conocido como la mita. ¿Ok? La mita ya consistía en un trabajo obligatorio, ¿ok? Trabajo obligatorio y colectivo para el Estado. Esta labor solamente la podían ejercer hombres entre 18 a 50 años. Ellos tomaban turnos y se organizaban por grupos, ¿ya? A cambio de haber hecho este trabajo, el Estado inca les retribuía con productos, o sea, les pagaba por lo que ellos habían hecho. Entonces, habían dos tipos de mita, ¿no? La mita de servicio general, que estaba constituida por fortalezas, yactas, templos y ciudades. Se construía mucho lo que son las fortalezas para el imperio. Luego de eso se construían también las yactas, que eran centros de reservorio de alimentos. Tenemos los templos, ya que ahí pues el templo del sol, el templo de la luna, las cuales pues tenían que estar siempre en constante cuidado.
y pues las grandes ciudades también que estaban dentro del imperio del Inca, ¿no? Ahora, luego de eso tenemos la mitad de servicio especializado. En ese caso, recordemos que habían personas con un don o un talento peculiar. En este caso, los artesanos, las personas que son danzantes, los músicos y los cargadores del Inca. Esas personas tenían una labor muy específica, ¿ok? La cual pues el Estado también les pagaba por su servicio, no todo lo hacían gratis. Recordemos que esto no es una esclavitud, sino que es un trabajo, a diferencia de otros imperios que se valía de los esclavos para hacer este tipo de trabajos, ¿no? En cambio, en el imperio Inca no. En el imperio Inca utilizabas a la población, pero le pagabas a la población con productos por lo que habían hecho un beneficio al Estado. ¿Ok? Bien. La mita, como un dato observado ahí, la mita, ya dentro del periodo del virreinato va a ser el trabajo más odiado, ya que los indígenas en el periodo del virreinato van a ser esclavizados, ¿no? O sea, ustedes saben que los españoles pues los metían a las minas y los metían hasta que se mueran y trabajaban ahí sacando oro, plata, cobre, hasta que se mueran. Y en un determinado momento, pues la mita minera, se le conoció así, fue el trabajo más odiado por los indígenas, ¿ok? Fue el trabajo más odiado. Pero bien, ya tenemos entonces los tres trabajos más repercutivos de lo que es, ¿no? La mita, trabajo para el Estado; la minca, un trabajo también para el Estado, pero también para el ayu, en la construcción común, ¿ya? Y obligatoria; y el aini, pues prácticamente era de ayuda mutua. Pero ahora vamos a ver las tierras del Inca, cómo estaban estructuradas. ¿Sabía que todo el páramo del Valle Inca, el Valle Urubamba, estaba considerada para los incas? ¿Había fragmento de territorio para cada persona? ¿O cómo era la repartición de las tierras para que no haya una lucha o una pugna por ellas? En esta situación tenemos que ver y entender bien qué cosa es la tierra, ¿ok? ¿Qué cosa es la tierra? En este caso voy a pedir a alguien que me ayude con la lectura, por favor. Angélica, ya que estás ahí, hijita, léeme, por favor, ¿qué cosa era la tierra? ¿Qué representaba la tierra para los incas? La tierra representó uno de los bienes más preciados del Tahuantinsuyo, ya que de ella obtenían los productos básicos de subsistencia, pudiendo así mantener el modelo económico andino, y también porque estaba reaccionando con sus conmociones andinas, era considerado una deidad y se la llamaba Pacha- Pachamama, es decir, la Madre Tierra. Su culto estaba extendido en todo el Tahuantinsuyo, culto que hasta el día de hoy existe. Muy bien, señorita Angélica. Bien, ahora ya conocemos cuál es la magnificencia, cuál es la magnificencia de lo que es el imperio de los incas, ¿no? Mira, mira qué importante y qué relevante tenemos aquí. Hay algo muy relevante, ¿no? Primero, tenemos que entender que la tierra no es que era simplemente un pedazo de territorio, ¿ok? Para los incas la tierra era muy preciada, ¿ok? Ahora, otro dato es que la tierra donde ellos estaban establecidos era muy rica en producción, entonces se podía trabajar bien la tierra, ¿ok? Ahora, viendo esta situación aquí, ¿ya? Los productos, pues ellos apreciaban mucho la tierra porque les daba todos los productos necesarios para poder vivir. Ahora, estaba relacionado con la cosmovisión andina y en la sierra aún se tiene esa noción de que la tierra, ya conocida también como la Pachamama, ¿ok? Como la Pachamama, o es decir, en nuestro lenguaje común, la madre tierra tiene su culto, ¿ok? A la tierra se le cuida y se trabaja bien. No le podías tú maltratar a la tierra o no podías quemar fragmentos de la tierra, porque ahí pues estarías en algún grave problema, ¿ok? Estarías en un grave problema. Ya que en este tiempo, por decirlo de esta manera, ya que en este tiempo, ¿ya? Los incas trabajaban por el lapso de 7 años, 6 años la tierra. Luego hacían descansar un año, ¿ya? También, ¿cómo es que podían irrigar los famosos andenes? ¿Cómo podían irrigar los famosos andenes? O sea, los incas tuvieron un arte ancestral en cuanto a lo que es la agricultura, ¿ok? El manejo de la tierra y cómo ésta debería ser cuidada y respetada. Y en la sierra, pues también se hace tributo a la Pachamama, ¿no? Aún todavía le echan algunos productos, algunos todavía hacen unas pequeñas ceremonias para que la producción sea rica y pues la Pachamama pueda otorgarles la riqueza de su tierra, ¿no? Pero bien,
Ahora, ¿cómo estaba distribuida la tierra? Pues, uno, había la tierra para el Inca, ¿ya? Estaba distribuida en 3 fragmentos. Tierra para el Inca, tierra del sol, ¿ya? Y la tierra del pueblo. 3 fragmentos. Pueblo, sol e Inca. En este caso, la tierra para el Inca, literalmente estamos hablando que estaba hecha solamente o exclusivamente para la panaca real, ¿ok? Del Inca. O sea, cuando alguien entraba al Incario, le entregaban unas tierras especialmente para él y prohibido estaba que el pueblo pudiera cultivar o cosechar de las tierras del Inca, ya que era una amenaza, por decirlo así, ¿no? Podían ser trabajadas de 2 maneras, ¿no? En este caso, habían pequeñas parcelas donde cada ayu podía trabajar y los Jantunrunas trabajaban por turnos la tierra del Inca, ¿ok? O también podías traer gente de afuera para que pudiera trabajar la tierra del Zapa Inca y de esa forma pues poder producir. Y todo lo que eso producía era solamente para el alimento del Inca y su panaca, ¿ok? Para el Inca y su panaca. Entonces la primera tierra y las más ricas, por decirlo así, eran para el Zapa Inca, ¿ok? Las más productivas. Eran más fértiles y estaban localizadas siempre en el valle. Y estaban más cerca a lo que es el Cusco. En cambio, las tierras del sol ya estaban destinadas de un aspecto más religioso, ¿ok? En veneración a las huacas. ¿Qué significa eso? Tienes que entender tú que a los incas no se les enterraba, ¿ya? A los incas no se les enterraba. No es que un inca moría, bien, hay que meterle 3 metros bajo tierra. No, al inca se lo mantenía momificado. A ellos ya practicaban la momificación, ¿ya? Y los tenían sentaditos en su lugar y pues ahí todavía seguían cuidando de él. Y cerca de ese templo, donde estaban las huacas, estaba pues esta tierra, que estaba destinada solamente a lo que es el culto. Y en este caso los sacerdotes y las vírgenes del sol podían cultivar y trabajar esa tierra. Se dice que esa tierra era incluso más rica, ya era más rica que la tierra que tenía el Zapa Inca en vida. ¿Ok? Entonces, ante esta situación, nosotros nos vamos dando cuenta que la tierra del sol era para un aspecto más religioso. ¿Ok? Un aspecto más religioso para las festividades religiosas y también para las ofrendas, ¿no? Para las ofrendas. Bien, luego de esto está el otro punto, que es la tierra para el pueblo, ¿ok? Estaban destinadas, ¿ya? Y las tierras para el pueblo, por decirlo de forma genérica, eran prestadas, eran a forma de préstamo, es lo que te dice acá. Solo estaban prestadas. Imaginemos, pues, que ustedes sean un grupo, ¿no? Una familia, una panaca, y también sean un ayo a la vez. El Inca, el Zapa Inca les entregaba, ¿no? Por decirlo así, a ver, Harold, Angélica y Abigail. A ustedes les voy a entregar un pedazo de tierra cada uno. Trabajan su tierra y cuando ustedes se mueren, esa tierra, ya cuando ustedes fallecen, esa tierra regresa al Estado, ¿ya? Y el Estado ve a quién se lo va a entregar nuevamente. O sea, la tierra que a ti te daban solamente era a modo de préstamo, nada más, ¿ya? A modo de préstamo. No, ya lo tenías tú y tú eras dueño. No, no, no. Esa tierra, cuando tú fallecías, se devolvía al Estado y el Estado volvía a entregarlo a quien él vea conveniente. ¿Ok? En este caso, pues eran prácticamente tierras muy extensas también, ¿ok? Se entregaba mucho a las comunidades y pues todos trabajaban a la par también. Recordemos que no había mucha envidia, por decirlo de esa manera, en cuanto a lo que es la producción en general, ¿no? O sea, había todo para todos, por decirlo de esa forma. Nadie podía pasar hambre, nadie pasaba necesidad, no. Todo para todos por igual. Entonces, ¿cuáles son las actividades más importantes dentro del Imperio Inca? La agricultura y la ganadería, ¿ok? Se trabajaba mucho esto, también tenía una relación con el crecimiento geográfico que el Imperio Inca tenía. Mientras más se hacía más grande, había más territorio, había cosas más nuevas por conocer, ¿no? No se usó la moneda, solamente se usó el trueque, ¿ok? No hubo un comercio regional, ya, sino más que todo era una subsistencia. Quiere decir que el Estado mantenía a todo el Imperio Inca bien sustraído en cuanto a lo que son alimentos. Los mantenía, por decirlo de esa forma, los mantenía bien, ¿ya? A tal grado de que se dicen algunos cronistas que no había hambre. En el Tahuantinsuyo no había hambre, ya que todo era para todos, como vuelvo a reiterar esto, ¿ya? Para todos era por igual. Entonces, al mantener esa economía, pues el imperio estaba empezando a desarrollarse más y más. Ahora, ante esta situación, vamos a ver cómo trabajaban la agricultura. Y para ver la agricultura, por nosotros ya sabemos cuáles eran los fragmentos agricultores más importantes, ¿no? Tenemos que entender que los incas, pues, manejaban mucho el arte de la agricultura. Y para eso también tenemos, pues, entender que los incas trabajaban más o menos 2000 plantas alimenticias,
ya 2000 plantas alimenticias los incas aprendieron a domesticar, a cultivar y a trabajar sobre todo. Para este punto, habían formas de cómo trabajar la agricultura. Por ejemplo, en este caso vemos aquí, ya el ejemplo claro de estos 4 puntos. Tenemos por un lado, ya los andenes, los camellones, los huachaques y las cochas. Los andenes son una especie de mesetas, tal como lo ves acá, que van en caída, ¿ok? Ya tienen caída. Y también por ahí se dan los canales de irrigación. Los camellones se utilizaban más en las partes más frías, porque había una anomalía que se llamaba el friaje, ¿ya? O las heladas, por decirlo así, que quemaban las cosechas. Entonces, las quemaban con frío, o sea, las congelaban. Entonces, estas heladas lo que hace es matar el cultivo. Para que no pase eso, ellos cultivaban así como lo ves acá, agua, y estaban trabajados por sectores, ¿ok? Por sectores. De esa forma, el alimento se mantenía estable y también con una porción de agua. O también podías usar los huachaques, utilizar las lagunas de agua, ¿ya? Y en sus orillas podías trabajar, pues a través del subsuelo, que eran muy ricas en minerales, también trabajar la agricultura. Esto de acá, que son los huachaques, se trabaja mucho en la costa, hasta el día de hoy inclusive. Y las cochas, pues eran lagunas artificiales que los mismos incas hacían, ¿no? La cual la humedad, pues permitía que pudiera la vegetación poder florecer y trabajarse también, ¿ok? Entonces, aquí son lagunas artificiales, aquí son, por decirlo así, lagunas como las que hoy se conocen como las famosas chacras, ¿ya? O aquí también el manejo que es a través del agua, para que no se queme la cosecha, o también los famosos andenes. Dentro del Imperio Inca, los andenes eran los más comunes, ¿ok? Los más comunes y los que más se utilizaban inclusive. Ahora, los productos, pues, en este caso, la tecnología Inca fue, para poder entender eso, tienes que entender, para poder analizar esto de acá, ya, la pregunta era cómo llegaba el agua, fácil. Ya los incas empezaron a hablar acerca de la tecnología hidráulica. Utilizaron bastante lo que son los canales, como los puedes ver acá, y eso se extendió por todo el imperio, y muchos de los incas empezaron a trabajar esto. Los acueductos eran trabajados más en lo que es el lugar donde vivía el inca, ¿ok? Donde vivía el Zapa Inca. Pero las represas eran muy utilizables para todo el pueblo, ¿ok? Ya que las represas eran un reservorio de agua, la cual pues mantenía también, si es que por ahí hubiese una anomalía geográfica, mantener al pueblo bien surtido en cuanto a lo que es el agua, ¿no? Porque era una materia prima muy importante. Luego de eso sabemos que la ganadería era muy repercutiva, ya que ellos utilizaban a los guanacos, ya, a los guanacos andinos, a la alpaca, a la llama, y mucho de su pelaje pues era utilizado para la vestidura de la realeza inca y la élite, ¿no? Y hasta el día de hoy todavía eso de ahí se sigue usando, ¿no? Sabemos que el pelaje de los auquénidos todavía se sigue usando de una forma muy interesante, ¿no? Y para terminar tenemos esto. Ya, para terminar, tenemos 2 aspectos muy importantes que quiero que lo anotes. Primero, reciprocidad y luego redistribución. Reciprocidad, dice acá, se trata de un intercambio continuo de trabajo entre los miembros de un ayu. ¿Qué quiere decir esto? Que es ayuda mutua, un intercambio de ayuda. Yo te ayudo a construir tu casa, tú me ayudas a construir mi casa. ¿Ok? La ayuda era mutua y obligatoria. ¿Ok? Ahora, si tú le ayudabas a la persona y la persona no te ayudaba a ti, en algún momento, cuando ella te vuelva a pedir ayuda, ya no le podías dar apoyo, porque esa persona te había negado su ayuda en un determinado momento. ¿Ok? La redistribución es similar a la reciprocidad, pero a un nivel de Estado. ¿Ok? A un nivel de Estado. El Estado te solicitaba a ti, ¿ya? Poder trabajar, en este caso a los ayus, a las familias, les decía, por favor, vamos a trabajar en comunidad a favor de lo que es el imperio. Entonces, todos los ayus iban y trabajaban. ¿Y cómo el Inca pagaba eso? Pues si es que en algún momento el ayu pasaba alguna necesidad, el Estado solventaba esa necesidad, cuidaba de ese ayu, protegía a ese ayu. ¿Ok? El Estado también pagaba por ese punto. Entonces, tenemos redistribución y tenemos reciprocidad. ¿Ok? 2 aspectos que son similares, pero esta de aquí es a una escala más grande, ¿no? A un nivel más alto. Es entre el Estado y una comunidad de familias. Y así fue como el imperio empezó a crecer en su debido momento, con Pachacútec, con Tupac Yupanqui y con Huayna Cápac, pues alcanzaron su máximo esplendor y el imperio fue lo más grande y el más estable de su tiempo, ¿no? Esto pasó por muchos años y lógicamente les tomó mucho tiempo poder modificar muchas de estas cosas, ¿ok? Le llevó muchísimos años modificar todos estos aspectos, porque no fue fácil, ¿ok? No ha sido fácil modificar la agricultura,
hacer las actividades prácticamente de entrada primaria dentro del imperio inca, las tierras destinadas. Entonces, el imperio se mantuvo estable por muchos años debido a esta gran organización, ¿ya? A esta gran organización. Bien,